Bienvenidos al canal Curiosidades Infinitas. Hoy conoceremos a los representantes más astutos e inteligentes del reino animal. Desde los encantadores delfines hasta los ingeniosos zorros y los astutos cuervos, cada especie posee habilidades sorprendentes y estrategias únicas de supervivencia. Les contaremos qué trucos utilizan estos animales para sobrevivir en la naturaleza salvaje y qué extraordinarias capacidades les permiten adaptarse a las cambiantes condiciones del entorno. Descubrirán quién puede fingir estar muerto, quién imita las voces de otros y quién es capaz de usar objetos como herramientas para conseguir comida. Prepárense para un fascinante viaje al mundo de la intriga, la inteligencia y las habilidades excepcionales. Vamos juntos a desvelar los secretos de los animales más astutos del planeta. Tortuga caimán. ¿Lenta, torpe e inofensiva? No del todo. La tortuga caimán también es muy astuta. Este animal habita en cuerpos de agua dulce en el sureste de los Estados Unidos. Puede llegar a pesar hasta 60 kilogramos. Una de sus características es su mandíbula afilada, por lo que no se recomienda provocarla, ya que puede morder con mucha fuerza. Pero lo más fascinante de las tortugas caimán es su peculiar método de caza. Estas depredadoras atraen a sus presas imitando su comida favorita, un gusano. Desde el fondo del agua, se entierran en el lodo, permanecen inmóviles y abren la boca de par en par. La punta rosada y brillante de su lengua se asemeja a un pequeño gusano, lo que atrae a los peces desprevenidos. Al intentar comerse al falso gusano, el pez ingenuo termina convirtiéndose en el almuerzo de la tortuga. Este tipo de caza pasiva puede durar horas, ya que hacerlo a la perfección no es tan fácil como parece. Cualquier movimiento podría delatar al cazador desafortunado. Luciérnagas. Las luciérnagas son escarabajos que pueden emitir luz propia gracias a la bioluminiscencia. La luz se genera en la parte trasera y transparente del abdomen tanto en machos como en hembras, y se utiliza principalmente para atraer pareja. Pero, ¿qué trucos pueden tener estos pequeños e inofensivos insectos? Ahora lo descubrirás. Existe un género de luciérnagas llamado potinos, en el cual hay diferencias marcadas entre machos y hembras. Las hembras tienen alas cortas y, a diferencia de los machos, no pueden volar. Durante la temporada de apareamiento, los machos comienzan a brillar y parpadear para atraer a las hembras, quienes responden con destellos propios. Las luciérnagas se encuentran fácilmente, ya que cada especie tiene su propio patrón único de luz. Movido por las alas del amor, el macho potinus vuela hacia su compañera, pero cae en una trampa. Entra en escena la hembra de las luciérnagas poturis, quien imita el patrón de luz de potinus para atraer a machos de otra especie. Cuando estos desprevenidos pretendientes se acercan, las hembras de poturis, que son depredadoras, los atrapan y los devoran. Auténticas mujeres fatales del mundo insecto. Zarigüeya de Virginia. Este marsupial habita en América del Norte, al norte de Costa Rica. Aunque están por todas partes, rara vez son notados. Durante el día, se esconden en montones de basura, árboles o áticos, y por la noche salen en busca de comida. Además, las zarigüeyas son verdaderas maestras del engaño. Cuando están muy asustadas, entran en un estado de catalepsia que puede durar desde unos minutos hasta 6 horas. La zarigüeya se deja caer al suelo, su cuerpo se vuelve flácido, las patas se encogen, empieza a salivar y deja de moverse, quedándose tendida con la boca entreabierta y la lengua afuera. Este estado recuerda a un desmayo humano. Lo más interesante es que no lo hacen conscientemente, es una reacción involuntaria al estrés extremo. Además, sus glándulas anales liberan un líquido maloliente que se asemeja al hedor de un cadáver. Por esta razón, muchos depredadores las confunden con animales muertos y las dejan en paz. De ahí proviene la expresión en inglés play possum, que significa hacerse el muerto. Serpiente tentaculada o herpetón. La serpiente tentaculada es un representante peculiar de las serpientes de agua dulce. No solo posee unos curiosos tentáculos escamosos en el hocico, sino que también caza de una forma extraordinaria, en la que el pez prácticamente salta directo a su boca. Pero vamos por partes. El término serpiente con tentáculos puede sonar tan absurdo como liebre con aletas. Sin embargo, este habitante de los cuerpos de agua en las selvas de Indochina tiene un par de apéndices similares a tentáculos en su cabeza, cubiertos de escamas. Estos le sirven para detectar los movimientos de los peces en el agua. La depredadora se acerca sigilosamente a su presa y comienza a moverse ligeramente. Al percibir peligro, el pez reacciona instintivamente doblándose en forma de C en dirección opuesta a la amenaza,
un movimiento conocido científicamente como C-Start. Pero el astuto herpetón anticipa este comportamiento y rápidamente gira su cabeza hacia el lado al que el pez intenta escapar. El ataque toma solo unos milisegundos, y la presa termina atrapada en las fauces de la serpiente. Cuervo. ¿Sabías que el cuervo es considerado el ave más astuta? Que es capaz de salir airoso de cualquier situación. Por ejemplo, los cuervos en Japón han aprendido a utilizar los automóviles para sus propósitos. Mientras el semáforo está en rojo, colocan nueces en la carretera. Cuando se enciende la luz verde, los coches pasan y rompen las cáscaras para estas aves ingeniosas. Cuando vuelve a estar en rojo, el tráfico se detiene y los cuervos recogen su comida lista. A menudo, estas aves roban a otros animales. En una ocasión, 2 cuervos engañaron a un perro, mientras uno lo distraía, el otro comía de su plato. Luego intercambiaron roles. Además, los cuervos son capaces de usar herramientas. Por ejemplo, un clavo encontrado puede servirles para extraer una larva jugosa de debajo de la corteza de un árbol. ¿No tienen una herramienta adecuada? El cuervo puede doblar un alambre en forma de gancho y luego esconderlo para usarlo más tarde. Imitar los sonidos de otros animales para distraer, recordar el rostro de una persona peligrosa o unirse en grupo para lograr un objetivo. Los cuervos pueden hacerlo sin ningún problema. La ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son mamíferos marinos ingeniosos que poseen el repertorio más diverso de técnicas de alimentación entre las ballenas barbadas. Por ejemplo, pueden quedarse inmóviles cerca de la superficie con la boca abierta, esperando pacientemente a que sus presas naden directamente hacia su interior. Los peces, al confundir su boca con un refugio seguro, terminan atrapados cuando la trampa se cierra. Otra estrategia consiste en nadar con la boca abierta hacia un banco de peces o plancton, tragando tanto el agua como la comida. Luego, cierran la boca, filtran el agua y se tragan la presa. Además, las ballenas jorobadas usan sus aletas pectorales para crear corrientes de agua que acercan a los peces hacia ellas. Luego, las aletas funcionan como barreras que impiden que las presas escapen. Si giran la aleta mostrando la parte interna blanca, pueden incluso deslumbrar a los peces, quienes, desorientados, nadan directamente hacia su boca. ¿Y qué hay de la caza en grupo? Las ballenas golpean el agua con sus aletas, creando una pared de espuma alrededor del banco de peces, evitando que escapen, y luego se turnan para devorar a la presa. El gato margay de cola larga. Este felino, que tiene la cola más larga en proporción a su cuerpo entre los gatos salvajes, habita en las selvas de América Central y del Sur. Es extremadamente adorable y muy ingenioso. El margay caza por las noches y al atardecer, por lo que es casi imposible verlo durante el día. Sus presas suelen ser aves y reptiles, aunque de vez en cuando no se resiste a un bocadillo de mono. Pero, ¿por qué cazar de manera común si se puede ser creativo? Para atrapar monos, el margay imita el sonido de una cría de mono en peligro. Los padres, creyendo que su pequeño necesita ayuda, corren hacia el lugar y terminan en las garras del felino. Esta táctica fue observada por biólogos mientras estudiaban a un grupo de 8 tamarinos. Aunque esa vez el margay no logró atrapar a un mono, se confirmó el uso de esta estrategia de caza innovadora. Un depredador verdaderamente ingenioso. La rata. Las ratas no son solo roedores molestos de los que es difícil deshacerse. Son animales muy inteligentes y se consideran unos de los más astutos del mundo. Su reputación es, por decirlo de alguna manera, ambigua, se las odia como plagas, transmisoras de enfermedades o simplemente se les teme. Pero las ratas son capaces de hacer cosas únicas. Pueden acceder a los lugares más inaccesibles, adaptarse a diferentes venenos e incluso reconocer aquellos con los que ya han intentado envenenarlas. Todo con facilidad. Las ratas son muy cautelosas con todo lo nuevo. Antes de comer, olfatean minuciosamente cualquier alimento. Luego prueban un pequeño trozo y esperan. Si su salud empeora, significa que el alimento está envenenado y lo evitan. Estas criaturas grises son capaces de sobrevivir en cualquier condición, incluso pueden tolerar niveles altos de radiación. Seguramente has oído hablar de las ratas que abandonan un barco. Y sí, estos roedores son muy previsores y abandonan cualquier lugar peligroso antes de que ocurra un desastre. Además, las ratas encuentran fácilmente la salida de un laberinto y pueden establecer relaciones de causa y efecto. Una verdadera muestra de ingenio. El delfín. Estos mamíferos marinos se destacan por su alta inteligencia. ¿Quién es más inteligente que un delfín?
Los científicos creen que solo los seres humanos. Los delfines han aprendido a usar sus capacidades mentales para conseguir los manjares más sabrosos en el océano. Por ejemplo, las orcas han desarrollado toda una estrategia para pescar. Rodean a su presa, la empujan hacia un grupo compacto y luego se turnan para alimentarse. Además, los delfines utilizan la ecolocalización. Emiten clics que se propagan en el agua y se reflejan en los objetos que encuentran en su camino. Luego, los mamíferos escuchan estos reflejos y determinan dónde está su presa. Los delfines nariz de botella han inventado un truco aún más interesante. Cuando cazan cerca del fondo marino, se colocan una esponja en el hocico para no lastimarse. También, estos delfines suelen ahuyentar a los peces hacia aguas poco profundas, creando una barrera de espuma y arena al batir el agua con sus colas. Los peces, aterrados, se mueven frenéticamente entre la orilla y los delfines, terminando en las bocas de los cazadores. El zorro. Si alguna vez te preguntan cuál es el animal más astuto del mundo, muchos responderán, por supuesto, el zorro. Y esa respuesta es completamente correcta. No es casualidad que la expresión astuto como el zorro sea conocida incluso por los niños. En la naturaleza, el zorro es un depredador inteligente y astuto. Para cazar, utiliza diversos trucos. Por ejemplo, para atrapar a un ave, se hace la muerta y permanece inmóvil hasta que las aves dejan de prestar atención a su cuerpo aparentemente sin vida. Tan pronto como alguien pierde la vigilancia y se acerca, ataca a su presa. Los zorros tienen una gran habilidad para escapar de sus perseguidores, dejándolos desconcertados y desorientados. Pueden cambiar de dirección bruscamente, entrelazar sus huellas con las de otros animales e incluso esconderse en cuerpos de agua, dejando solo su rostro fuera. No se quedan atrás los zorros de América del Sur. Pueden esperar durante horas hasta que las aves abandonen el nido para robar sus huevos. Si el huevo es muy grande, los zorros lo empujan hasta una roca cercana, donde lo rompen hábilmente y se lo comen. Eso es todo por hoy, amigos. Y gracias por ver. No olviden compartir con nosotros en los comentarios, ¿cuál de las habilidades de estos animales los sorprendió más?